Nos encontramos en el Museo Interactivo de Economía, donde se llevan a cabo más de 15 actividades y aprenderemos que todos somos parte de la economía. Los invitamos a conocer algunas de ellas. Las actividades son el complemento ideal de lo que se ve en las salas del museo, después de darle información. Por ejemplo, en la sala La evolución de los medios de pago se les explica qué es una identidad digital, el dinero electrónico y las nuevas formas de pago. En esta sala se puede fabricar su propia tarjeta de crédito. Para empezar, se les pide su nombre, fotografía, huella y firma. Después puede escoger el modelo de tarjeta y listo. Ponemos la huella con la que guardamos la tarjeta. ¿Es esta tu tarjeta? Ok, entonces la vamos a imprimir y en un momento te la entrego. En la tarjeta bancaria se les da un saldo a favor de más de 700 pesos que podrá ocupar en la misma sala, simulando compras de un boleto del metro, artículos por internet, ropa y productos de primera necesidad. Los más pequeños aprenderán el proceso de comprar electrónicamente. Con esto se podrá analizar los beneficios y costos que implica el uso de una tarjeta de crédito. Otra actividad es el simulador del mercado, donde se aprende el funcionamiento de la oferta y demanda. Los visitantes portan chalecos de diferentes colores, en este caso, los vendedores de color azul y los compradores de color anaranjado. Con un dispositivo realizan las transacciones durante 3 rondas y al final de la actividad en pantallas se muestra quién obtuvo mayores ganancias. Mis compañeros estaban vendiendo realmente muy barato y pues yo me iba todavía más abajo de lo que ellos estaban ofertando. Y pues ellos estaban muy desesperados en vender y pues yo lo único que hice es comprarles barato. El MIDE explica temas de economía, finanzas y desarrollo sustentable con la tecnología, lo que hace que aprender de la economía pueda ser muy divertido. Con imágenes de Sergio Villanueva, Iraíz Morquecho, 21 Noticias.